Gracias, Alejandra. Pues sí, lo dijiste muy bien, el acoso no discrimina, así es que los hombres también son víctimas de este fenómeno. Lo invito a conocer la historia de Gabriel, quien justamente es víctima de acoso. En fechas recientes, el acoso sexual ha sido tema de controversia. Es considerado un problema exclusivo de las mujeres, sin embargo, se trata de un tipo de violencia que no discrimina. Bueno, yo fui acosado por una de mis compañeras de trabajo. Ella era primero, pues como una manera sutil de decirme que te ves bien, o sea, muy poco a poco fue subiendo como que de tono a llegar y, no sé, y empezar a primero tocarme los brazos. Inclusive una vez, o sea, saliendo de comer, o sea, cerró la puerta y me dijo, no vas a salir hasta que me enseñes cómo va el abdomen. Tal es el caso de Gabriel, un joven convertido en la prueba fehaciente de que el acoso no es un tema de género. O sea, ya el hecho de que, o sea, que te quieran tocar o que te quieran obligar a hacer cosas que tú no estás de acuerdo, pues obviamente te sientes incómodo. El joven decidió callar tras únicamente recibir críticas y comentarios que justificaban el atropello, solo por ser hombre. Yo le llegué a comentar a mi jefe de área que lo que pasaba y me dijo, está jugando. Entonces ese también, o sea, el que nadie le dé esa importancia. El acoso sexual hacia los hombres es un fenómeno en incremento, y es que hasta 2014 se estimaba que 8% de los trabajadores del género masculino en México sufría acoso sexual en su centro laboral, en el transporte colectivo y hasta en la vía pública. Sin embargo, no existen cifras actualizadas. Una vez un señor ya mayor me empezó a como acosar muy feo, a acercárseme así como sus partes y todo. Me han hecho así en mis partes. Con imágenes de Libby Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias. Pues ahí están algunos testimonios para verificar que sí existe el acoso en hombres. Y justamente para profundizar sobre este tema, saludo a Mónica Mandojano Carvajal, quien es sexóloga y psicóloga clínica. Muy buenos días, Mónica, gracias por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias a ti, buenos días. Mónica, ¿cuáles son los tipos de acoso en hombres y cómo se manifiestan en la vida diaria? Los tipos de acoso en hombres son un poco más complejos, pero normalmente acoso sexual en general lo que se denomina es alguien que tiene poder sobre la otra persona, ya sea poder laboral, sea un jefe, o sea, por ejemplo, un profesor que tiene como las calificaciones en mano, o algún poder sobre la persona que tenga control sobre algo que necesite la persona en su vida diaria. Entonces todo el acoso sexual es ejercer control a cambio de enseñar partes del cuerpo, o a cambio de favores, o a cambio de cumplidos, o a cambio de cosas no sexuales de coito en sí, sino sexuales de sensualidad y de mostrar el cuerpo y cosas de esas. ¿Tiene que ser meramente sexual o esta relación que llevan algunas veces incluso pesada entre hombres y hombres también se le puede llamar acoso? Si es relación pesada, si es relación tipo bullying, Exacto. Pero en versión adultos no se considera acoso sexual. Es un poco más bullying en adultos, por así decirlo, y es un abuso, pero no abuso sexual. Y el acoso es más todo de índole sexual o que provoque placer sexual o erótico a la otra persona. ¿Qué tanto o qué tan frecuente es que este tipo de acoso llegue a violaciones, Mónica? En hombres es un poquito menos frecuente. ¿Por qué? Y por eso es que no se les toma tan en serio, se les debería tomar más en serio a los hombres. Es porque abusar sexualmente a un hombre, a menos que seas otro hombre, es complicado. Entonces, ¿por qué? Porque el abuso sexual requiere una erección y si el hombre no se siente a gusto no va a haber esta erección. Hay abuso de tocamiento y de abuso sexual, pero no llega a la violación. La violación ya tiene que haber un tipo de penetración de alguna manera. En esta sociedad, Mónica, machista también, ¿qué tanto se da que los hombres vayan a denunciar y que también les crean y sean atendidos? Es muy complicado. El problema es que ni siquiera los hombres se lo toman en serio. ¿Por qué? Porque si alguien les dice algo en la calle o les empieza a gritar, hasta se lo toman de broma y se empiezan a lucir y se lo toman como juego, ¿no? Entonces es muy difícil que lo hagan caso en caso de denuncia. Más porque como tú dices, la sociedad machista, entre los hombres dicen, ay, no aguantas nada, ya quisiera yo tener tanta atención como tú de las mujeres. Y se ve como la mujer siempre en esta sociedad ha tenido un rol pasivo.
cada vez que tiene un rol activo es como un cumplido, ¿no? Entonces, cuando ya hay un abuso o un acoso ya incómodo, es muy difícil que se les tome en serio. Si llega un punto en el que ya no toleran, ya no es soportable ese tipo de acoso, ¿a dónde podrían acudir a denunciar o a pedir ayuda? Desgraciadamente, los especialistas en acoso sexual o en acoso en general son instituciones de mujeres. Entonces tendrían que ir a una institución de mujeres. En este caso, a mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Sería necesario crear un instituto para los hombres y tener aparte un instituto para las mujeres? En mi opinión, que ya es un poco personal, yo creo que sería necesario hacer una institución que se especialice en acoso y en abuso sexual y en toda esta parte. Como sexóloga, yo veo que todos los tipos de traspaso de la sexualidad de una persona son temas muy serios y que a veces causan problemas en otros ámbitos y no se toman tan en serio. Entonces, a lo mejor no tener hombres y mujeres separados, sino tener un instituto especializado en esto, porque este tema está cada día más fuerte, está cada día más grave en hombres y en mujeres. ¿Qué tan frecuente es? ¿Dirías que va en aumento el acoso en hombres? Va en aumento en cuestión de denuncias y en cuestión de que cada vez se hace más público. Yo creo que esto viene dándose desde siempre, pero es cada vez más sonado. No es que de repente se haya vuelto el acoso sexual hacia los hombres. Y también el hecho de que haya habido tanto acoso sexual a las mujeres y tanto abuso de poder en contra de las mujeres están tratando de contraatacar de una manera muy agresiva, de una manera muy defensiva, tratando de tomar el poder que ellas sienten que no tienen. Muy bien, pues hay que estar atentos sobre todo en este tema de acoso en hombres y bueno, también decirles que vale la pena denunciar, que vale la pena hacerlo público. Muchísimas gracias, Mónica Mandujano, y nos vamos sin antes desearte un feliz día porque es el Día Nacional del Psicólogo. Gracias.